Aquí comienza Días de Conversación. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos. Jornada de día viernes, con mucho frío en la ciudad. En los intermedios de lluvias de media semana y lluvias que se anuncian para mañana por la noche. Bienvenidos a compartir junto a Espacio Claustro, tu espacio, aquí en San Fernando, O'Higgins 862. Y también nos acompaña el COM, en el ADN de las nuevas generaciones. Ellos nos permiten en el día de hoy volver, como cada viernes, o como casi todos los viernes del año, excepto raras excepciones, conversar con el diputado Eduardo Cornejo Lagos. Eduardo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo estás, querido Jaime? Un gusto poder saludarte. Estaba ahí atentamente yo. ¿Cómo iba a ser? Exactamente, ¿cómo iba a ser? ¿Cierto? Entre los auspiciadores los auspiciadores del programa, ¿cierto? Y la entrada nuestra. Sí, muy contento, Jaime. Estamos en semana distrital. Sí. Hemos tenido muchas actividades en terreno, pero también tenemos varios temas de contingencia que vamos a abordar que son tremendamente importantes y que además tienen un especial impacto aquí en nuestro distrito y por supuesto también en la región. Mire, tenemos varios temas de educación, pero sería importante resaltar algo, preguntarle algo a usted. Hace un par de semanas atrás vino el presidente de la República, también anduvo el yerno de Carmona, el ministro Cataldo, que es yerno del presidente del Partido Comunista. Así es. Ya, estuvieron acá, en nuestra zona, pero de educación, que es el grave problema que hay en Colchagua respecto al funcionamiento de la SLEP. Nada se dijo, nada se habló. ¿Qué le parece a usted que venga el ministro y que no haya una mayor preocupación por los problemas que tiene su cartera aquí en Colchagua? Bueno, Jaime, yo he tenido oportunidad de señalarlo en varios medios de comunicación respecto de lo que fue la visita del presidente Gabriel Boric a nuestra región y a 3 comunas de nuestro distrito. Si uno hiciera una evaluación objetiva respecto de su visita, la nota es deficiente. Y además que fue una visita de instalación política. San Vicente para apoyar al candidato de su partido, candidato a alcalde. En Peralillo para reforzar la acción del alcalde Cumcille. Y en Marchihue, que le están dando un apoyo a Marchihue que es sorprendente. Sí, pero fíjense ustedes que a pesar de que uno pudiera calificar la visita del presidente Boric a estas 3 comunas como con una marcada connotación política, insisto que en el resumen objetivo, porque en materia de anuncio respecto de los problemas más importantes que afectan a nuestra región, a nuestro distrito, a las 20 comunas, a las provincias de Colchagua, Cardenal Caro y Cachapoal Sur, uno se quedó con la sensación de que no hubo nada. Y particularmente sobre el tema que tú me preguntas, yo que soy miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y desde marzo del año 2022 hemos venido desarrollando un intenso trabajo con los diputados miembros de la comisión para poder abordar, para poder ir resolviendo, aportando también de manera concreta trabajo legislativo que permita resolver los problemas más importantes que hoy día tenemos en materia de educación a nivel nacional. Iniciamos ese proceso precisamente con un problema grave de funcionamiento de los servicios locales de educación pública, los SLEP. Además, los problemas de salud mental al interior de los establecimientos educacionales, la violencia al interior de los colegios a lo largo de nuestro país y que también estaban afectando duramente a nuestros colegios, particularmente a las comunidades educativas de manera integral, alumnos, profesores, asistentes de la educación. Nosotros tuvimos que lamentar la pérdida de la vida de un alumno que se quitó la vida en el Liceo de Santa Cruz. Y allí siempre estuvieron los acentos respecto de nuestro trabajo en conjunto con el Ejecutivo, en conjunto con el Ministerio de Educación. La reactivación, el plan que presentó el gobierno, los recursos que además le aprobamos en la Cámara de Diputados a través, ¿cierto?, de la Ley de Presupuesto para la Nación, de reactivación de la educación pública en nuestro país. Solo datos y cifras. Más de 50.000 niños que están
fuera del sistema escolar formal. Y de los cuales no se habla. Hablamos hoy día de 880 alumnos, habla el gobierno que no lograron matrícula, pero los otros 50.000 que se retiraron de los estudios no se habla, no se les considera, y tampoco el gobierno dice, bueno, mi misión era reactivar la educación, mejorarla, reencantar a los chiquillos con los colegios, y nada. Sí. Y uno en el resumen general de este trabajo que en su oportunidad desarrollamos con el ex ministro Marco Ávila. Hoy día el trabajo que hemos estado desarrollando con el actual ministro Nicolás Cataldo, uno hubiese esperado en la visita a nuestra región y particularmente en nuestro distrito, que si venían a la comuna de Peralillo a inaugurar una biblioteca, bienvenido sea, sí, no, correcto, indudablemente, pero yo tengo la sensación que la visita presidencial con el ministro de Educación no pudo haber estado exenta de un anuncio importante para la educación pública de nuestro distrito. 20 comunas que representan la mitad de la región y particularmente sobre la grave situación, la crítica situación que hoy día tenemos con el Servicio Local de Educación Pública Colchagua. Un servicio, este SLEP, que lleva aproximadamente 4 años de funcionamiento y que hoy día está intervenido por el Ministerio Público. Hubo allanamiento de sus dependencias y también de los domicilios de algunos funcionarios para efecto de recabar información respecto de desvío de dinero, mala utilización y administración de recursos fiscales. Por lo tanto, uno hubiese esperado indudablemente, fíjense que hace más de un año que el director ejecutivo del SLEP Colchagua, y que abarca las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Nancagua, hace más de un año que no tiene a su titular en ejercicio, porque está suspendido de sus funciones por un sumario que es inentendible y es inexplicable su retraso. Yo creo que ya hay algo que claramente bien no va a terminar. Pero en definitiva, ¿qué hubiésemos esperado? Anuncio del presidente con el ministro de Educación que visitaron nuestro distrito, que estuvieron aquí en la región. Un anuncio claro, potente, sobre todo porque es absolutamente necesario clarificar la situación del uso irregular de los recursos, pero además tenemos problemas de infraestructura en los establecimientos educacionales que se llueven en invierno, aún persiste ese problema. Tenemos problemas de recursos para poder dotar de aquellos elementos mínimos que les permitan a los docentes poder, ejercer sus labores en aula que permitan entregarle buena educación a los niños y niñas de esta cantidad enorme de establecimientos educacionales de estas 4 comunas que dependen del Servicio Local de Educación Pública Colchagua. Y que lamentablemente no se ven soluciones. Porque a mí, hace un tiempo atrás, el señor Saravia, no sé si esté todavía el señor Saravia, como... Yo entiendo que sí. O sea, mire, hace más de 2 meses él se iba a ir. Él se iba a ir, porque ya estaba designado quién lo reemplazaba. Y sigue. Pero me dice, la escuela Villa Centinela se va del Liceo de Hombres y sigue allí. La escuela Washington Venegas sigue funcionando en la Jorge Muñoz Silva. Entonces uno no entiende por qué tanta lentitud. Él se justifica por el proceso de licitaciones, pero yo creo que hay alguna forma de agilizar las cosas también. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos meses es que efectivamente, después de llevar adelante los procesos internos desde el Ministerio de Educación para poder designar un titular en el cargo, yo entiendo que han tenido algunas dificultades con los nombres que han llegado hasta las etapas finales. Entiendo que las dificultades han sido más bien técnicas, han sido de alguna suerte también de no acuerdo, en definitiva. ¿Del cuoteo político, dice usted? Yo entiendo que efectivamente allí ha habido también algunos problemas importantes para la definición del nombre, pero tal como se lo he manifestado en más de alguna oportunidad,
al ministro Cataldo, con quien yo tengo una buena relación. Sí, de hecho, él me utiliza como puente con el resto de los parlamentarios de Chile Vamos y de la derecha, porque además no quiero pecar de arrogante, pero evidentemente por mi relación de muchos años con la educación pública, soy uno de los parlamentarios que más sabe de educación, de estructura, de administración de la educación pública, y por lo tanto normalmente cuando trabajamos en conjunto tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de plantearnos mutuamente algunas ideas, algunas sugerencias, ¿cierto?, para efecto de ir avanzando en distintas materias. Cuando se presentó el proyecto de ley que tenía por objetivo el que el presidente de la República, cualquiera fuera el gobierno de turno, tuviera la facultad para poder de manera o enfrentado a una emergencia, cuando estuviera suspendido de sus funciones o fuera separado de sus funciones un director ejecutivo de los servicios locales de educación pública, el presidente pudiera nombrar de manera interina, pudiera designar a alguien para que no quedara el servicio a la deriva mientras se llevan adelante los procesos de alta dirección pública, porque lo que ocurre es que normalmente hoy día un proceso de selección de profesional por alta dirección pública está demorando aproximadamente entre 9 meses a un año. ¿Tanto? ¿Y por qué? Entre el proceso de publicación y la selección ideológica. Y termina finalmente la designación siendo absolutamente ideológica respecto del gobierno de turno. Claro, bueno. Eso es lo que estoy diciendo. No es alta dirección pública, es alta ideologización del sistema. Lamentablemente es así. O sea, la gente podrá decir, es que estos dos. No es que estos dos, señoras, si la cosa es así, lamentablemente se está dando. Sí. Pero bueno, ¿tenemos futuro? Yo creo que sí. ¿Cómo ve el futuro desde...? Yo hice un compromiso con el ministro Cataldo para poder avanzar. Yo sé que vamos a estar enfrentados a otras dificultades ahora en el futuro, pero mi llamado ha sido primero respecto de la priorización que hicimos cuando partimos junto con el gobierno en marzo del año 2022. Nunca estuvo en la agenda del gobierno, nunca ha estado hasta el día de hoy. Hemos escuchado declaraciones en la prensa, y yo sé que también es un tema, Jaime, que a ti te interesaba mucho que pudiéramos abordar y que tiene relación con, ¿cierto?, la condonación de la deuda del CAE. El CAE, famoso CAE. Sí, pero yo les quiero decir con mucha sinceridad que lo que yo les comentaba recién aquí en el programa, en lo que tiene que ver con la seguridad de los establecimientos educacionales por la violencia al interior de los colegios, la salud mental, ¿cierto?, vinculada a los problemas principalmente psicológicos post pandemia en las comunidades educativas, la reactivación de la educación pública en este plan nacional, donde, insisto, nosotros aprobamos los recursos necesarios para llevarlo adelante, indudablemente. Y allí iba a estar el acento principalmente de la gestión por parte del gobierno. Entonces aparecen nuevos fantasmas que, sin lugar a dudas, distraen la atención del gobierno, y se da casualmente, por decirlo de alguna manera, previo a procesos eleccionarios. Mire, eso quiere ir. No es que casualmente aparezcan estos fantasmas, los instala el propio gobierno. Porque el propio gobierno, en víspera de elecciones, parte de la campaña fue condonación del CAE. Así es. En el último proceso constitucional, cuando pensaban que lo podían perder, CAE. Aparece nuevamente el CAE. Hoy día, y esa vez dijeron que en marzo de este año se presentaba el proyecto. No pasó nada. Pero ahora estamos en octubre, a vísperas de elecciones municipales y regionales, con grandes problemas. El gobierno vuelve a anunciar para noviembre. O sea, en septiembre, es que noviembre pretenden ellos que comience el análisis. Pero en septiembre vamos a enviar un proyecto de ley. O sea, usan y abusan del CAE respecto de las próximas elecciones que tienen a las puertas. Creo que eso es canallesco. Es burlarse de las personas que sí deben el CAE. El alcalde de San Vicente se niega a pagar el CAE, dijo no lo voy a pagar. Hay ministros, él lo dijo públicamente, diputados que no pagan el CAE. No me digan
me disculparé, diputado, que algunos de los señores diputados que tanto hablan del gran sueldo que reciben no van a pagar el CAE. O sea, es una vergüenza. Hay que ser fresco. Sí, es una vergüenza. Bueno, yo coincido plenamente con el análisis que tú acabas de señalar, Jaime. Efectivamente, el año pasado, la ministra Vallejo precisamente fue quien anunció el envío de un proyecto de ley para el primer semestre del año 2024 con los lineamientos para efectos de comenzar a cumplir con un compromiso de campaña. Exacto, además de campaña, cierto, presidencial del presidente Boric. Y de marzo del año 2022 hasta la fecha, el gobierno no ha presentado absolutamente nada. Y es un compromiso incumplido, al igual que la deuda histórica de los profesores. ¿Te gusta el tema? Yo les quiero decir a quienes nos están viendo y escuchando que ha habido, por lo menos de mi parte, siempre una actitud colaborativa respecto de los problemas más importantes que nos ha tocado abordar desde el Congreso en distintas materias. Y particularmente en el tema educacional de nuestro país y respecto de algunas luces que han destellado en algún minuto, porque no han sido, insisto, materia de priorización por parte del gobierno. Nunca. Ni la deuda del CAE, ni la histórica. El pago de la deuda histórica a los profesores. Nunca han estado sobre la mesa en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y les puedo garantizar que en el Senado ha pasado exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que termina ocurriendo? Que como hay que tener postura frente a temas que en algún momento pudieran surgir, nosotros siempre hemos señalado que es posible que nos sentemos a conversar y que podamos arribar a los acuerdos necesarios, como por ejemplo en el caso del pago de la deuda histórica para los profesores. Iniciemos un proceso que pueda dar cuenta por lo menos de cumplir y saber cuánto debo realmente. Sí, claro, además, de cumplir, pero con aquellos profesores que hoy día tienen más avanzada edad y algunos que pudieran tener complicaciones graves de salud. Sería absolutamente de toda lógica, y hagamos una proyección para poder comprometer recursos y también ir pagando todos los años, ¿cierto?, a un grupo específico de profesores, insisto, de avanzada edad y que tuvieran alguna complicación grave de salud o estuvieran además enfrentados a una situación socioeconómica más dura, más compleja. Voluntad, Jaime, de conversación siempre ha habido, y en el caso de la deuda del CAE, yo estuve conversando en una oportunidad con el ministro a la espera, ¿cierto?, sobre todo después del anuncio del año pasado. Ministro, si en la ley de presupuesto para el año 2024 nunca estuvo considerado el avanzar a lo menos de manera gradual en el pago, ¿cierto?, de la condonación de la deuda del CAE, el gobierno no tiene los recursos, me parece un anuncio muy irresponsable. Yo lo he dicho varias veces de manera pública, es un anuncio irresponsable. Pero, ministro, ponga sobre la mesa de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados una propuesta legislativa del gobierno para ver cómo podemos acordar, ¿cierto?, una primera etapa para avanzar, pero con la claridad de aquellos profesionales o técnicos, dependiendo, ¿cierto?, de las características de quienes contrajeron la deuda, si están desempleados, cuánto tiempo llevan, ¿cierto?, sin generar ingresos, su situación y su condición socioeconómica, porque lo que no puede ocurrir es que esto sea un perdonazo generalizado. El presidente Boric hoy día, con parte importante de su gabinete y los ministros, pueden estar en desacuerdo de este sistema de financiamiento para la educación superior. No hay ningún problema, no hay un sesgo para decir no discutamos ninguna otra fórmula, pero ponga la fórmula sobre la mesa para que la podamos analizar, porque anuncios de campaña del propio presidente, anuncio previo a un proceso constitucional el año pasado por parte de la ministra, hoy día nuevamente más anuncios previo a una elección tan importante como es la municipal y la de gobiernos regionales. Entonces nos llenamos de anuncios preelectorales
Y en definitiva no tenemos nunca nada concreto sobre la mesa. Y a partir de eso es que me parece grave nuevamente, porque además el ministro Marcel, de alguna manera, el ministro de Hacienda, como que soslayadamente deja entrever algunas fórmulas de impuestos que pudieran permitir el financiamiento de la condonación de esta deuda. ¿Y sería bajo qué fórmula? Bajo impuestos. O sea, el compromiso de campaña de un gobierno, de un presidente lo volvemos a que pagar no todo. lo ha cumplido, Lo porque pagamos sabe todo. y tiene la certeza absoluta de que no tiene capacidad para cumplirlo, pero sí, en un anuncio nuevamente irresponsable, se quiere pretender financiar ese pago con impuestos, que lo van a terminar pagando, en definitiva, todos los chilenos. ¿Hay algún premio? ¿Hay algún reconocimiento a quienes están al día en su pago del CAE? ¿O se les castiga? ¿O los gobiernos instan a la gente a no cumplir? Es que uno puede advertir, insisto, de la irresponsabilidad de este tipo de anuncios. Porque qué injusto para todos aquellos que han cumplido rigurosamente, de manera muy responsable, con el pago. Y ese pago ha permitido que otros tengan la misma oportunidad para poder estudiar. ¿Cuántas familias además, imagínense ustedes, han hecho enormes esfuerzos y sacrificios para poder darle estudios directamente a sus hijos sin tampoco muchas veces tener posibilidad de acceder a un crédito para pagarle los estudios a sus hijos? Y además, aquellos que accedieron al crédito y que tuvieron la preocupación, tuvieron la responsabilidad de poder cumplir rigurosamente con el pago de su crédito para que otros hoy día también puedan postular y puedan, ¿cierto?, acceder a ese beneficio. Es de injusticia Absoluta. total que hoy día la irresponsabilidad mayoritariamente, porque una de las cosas que ha ocurrido es que se dispararon los porcentajes, los índices de quienes han dejado de pagar. Y se incentivado por este perdonazo. Y yo creo que el gobierno debiera advertir dos cosas. El anuncio, ¿cierto?, irresponsable, insisto, del gobierno de la condonación de la deuda del CAE ha provocado que aumenten de manera exponencial los deudores, aquellos que dejaron en definitiva de pagar. Podría ser esa una razón. Claro. Y la otra razón que a lo mejor no hemos analizado es que, dada las malas políticas de desarrollo económico de este gobierno, con el alza en las tasas de desempleo, pudiera efectivamente también estar afectando estos indicadores, porque hay gente que ha perdido sus fuentes laborales, claro. Y en definitiva eso les ha impedido continuar con el pago, ¿cierto?, de su deuda contraída por efectos del financiamiento para sus estudios en su oportunidad. Por lo tanto, cualquiera fueran las razones, en definitiva, el gobierno no tiene por dónde sacar cuentas alegres. Aumenta la morosidad. Podríamos efectivamente advertir que tenemos un indicador de una alza en la cesantía. Eso provoca que no haya posibilidad de pago, ¿cierto? Y por otro lado, también lo que uno termina advirtiendo, nuevamente un anuncio que no tiene financiamiento, porque no está claro cómo lo van a pagar, de dónde van a obtener los recursos, cuándo va a comenzar este proceso. No hay absolutamente nada concreto, sino que estrictamente anuncios. Yo entiendo que el presidente Boric, igual que el resto de los años, el próximo sábado 1 de junio... Le pusieron en el discurso el tema, se lo pusieron. Si no, yo creo que no es tema de él. Así es. Le impusieron cierto sector de su coalición este tema, pero el financiamiento, todos los financiamientos de las propuestas son peloteadas para el próximo gobierno. Así o los es. próximos gobiernos. Entonces, aquí no nos hagamos ilusiones de que esto va a comenzar el 2025, 27 o 28. Podría recién, cuando un país, Chile está absolutamente endeudado, no tiene posibilidad el país de obtener más crédito en buena ventaja hasta el 2028. No hay cómo. Aquí Chile, uno se pregunta, bueno, en el gobierno de Piñera quedaron más de 7.000 millones destinados, reservados para diferentes acciones del gobierno. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron?
¿por qué esas platas no se utilizaron en el momento justo para poder ayudar a la gente? Y hoy día esta ayuda, entre comillas, que se compromete a través de esta ley o proyecto de ley que mande sobre el CAE, va a afectar a muchos chilenos. Hoy día el costo de la vida también ha afectado a muchas familias de no poder cumplir. Porque hoy día no nos damos cuenta cómo Chile se ha encarecido y cada día más. Yo escucho normalmente los medios de comunicación de todos lados y veo que todos están felices y contentos. Pero ¿quiénes están contentos? ¿Quiénes están felices? Cuando alguien dijo el socialismo no empobrece a las cúpulas socialistas. Así es. Lamentablemente, y esto se ve aquí y en la Quebrada de aquí, en una ideología que ayuda a empobrecer en vez de ayudar. Y una de las formas de empobrecer a los pueblos es no entregándole una calidad de educación. Y eso afecta el SLEP, afecta a los 880 alumnos, supuestamente. Falta de infraestructura. Este gobierno no se ha preocupado de la infraestructura, de cómo entregarle mayor comodidad, como algo decía usted por ahí hace un rato atrás, al profesor, a los alumnos, lo cual lleva a crear conflictos internos en las comunidades escolares, que lo vamos a analizar mañana acá en la radio, y nos llevan a que este país no pueda crecer con tranquilidad y en equidad. Exactamente, yo creo que en definitiva, Jaime, estoy en campaña. Uno esperaría señales claras, señales definitivas respecto de dónde están las prioridades en términos de la gestión del gobierno en una materia tan sensible como es la educación pública en nuestro país. Y lo que uno finalmente termina advirtiendo es que el grado de dispersión y el grado de incapacidad de concentrar los esfuerzos y los recursos, dónde está la alta capacidad de gestión en las distintas áreas, en este caso en educación, que dé cuenta de cómo se resuelven y cómo avanzamos en aquellas áreas específicas donde tenemos complicaciones más importantes. Claro. No hemos resuelto en nada 2 años y medio de gestión del gobierno y no hemos avanzado absolutamente nada en, por ejemplo, Jaime, la reestructuración administrativa, jurídica y financiera de los servicios locales de educación pública, que están haciendo aguas por todos lados porque están atrapados para poder gestionar. Dentro de esa condición a la que se han visto enfrentados, yo entiendo que hay algunos que han intentado hacer cosas, pero lamentablemente han incurrido en irregularidades, han hecho mal uso de los recursos y eso los coloca en una condición aún más crítica. ¿Qué es lo que hemos avanzado en 2 años y medio? En nada, Jaime. El plan de reactivación de la educación pública. ¿Podrían dar cuenta hoy día de qué? De que los 50.000 niños que teníamos fuera del sistema escolar formal volvieron, ¿cuántos? 25.000, ya 30.000 están de regreso, no tienen ni una sola cifra. No hay cifras que no saben. No lo saben. Iniciamos el año escolar y luego de 30 días de iniciado el año escolar teníamos en las cifras del gobierno 1.000 aproximadamente alumnos 1.100 en cifras nuestras respecto de las denuncias realizadas por los centros generales de padres y apoderados organizados, ¿cierto?, en distintas zonas del país, en la zona norte, en la zona central y en la zona sur, de a lo menos 3.500 alumnos iniciados el año escolar sin matrícula. El gobierno propuso como medida inmediata exámenes libres, lo que nos pareció a todos, incluso, y es entendible además, de verdad una locura total, de nuevamente una irresponsabilidad y una insensibilidad por parte de los padres y apoderados, cuando les ofrecen, oiga, pero que su hijo... Y fíjense que es la forma, finalmente, la medida es muy mala, pero la forma es decirle, oiga, pero ¿de qué se preocupa? Que su hijo, si no tiene matrícula, que dé exámenes libres. Como si fuera de verdad una cuestión así, oiga, pero no se complique tanto, pues si el niño no tiene colegio, si tiene esta alternativa. Entonces, ¿para qué llevamos? No moleste. Exactamente. Entonces, yo creo, Jaime, que
a las puertas de una nueva cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Yo creo que incluso más allá de los anuncios que él pudiera hacer, que seguramente van a estar varios de estos temas que nosotros hemos abordado aquí, más allá de eso, yo creo que sería importante, muy importante, el balance de estos 2 años, estos 2 primeros años de gobierno, para efectivamente darle cuenta a la ciudadanía cuál ha sido el nivel de cumplimiento del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cuántas viviendas de las 260.000 comprometidas? ¿Cuánto ha sido, en números concretos, la reducción de las listas de espera, ¿cierto?, en la salud pública? Están borradas. Apretamos la tecla y borramos. Exactamente. Entonces, en materia educacional, ya lo conversamos extensamente aquí, en materia de cifras de crecimiento, de cifras de empleo, yo creo que el país está esperando, en materia de seguridad pública, yo creo que es un balance y a lo mejor incluso un mea culpa por parte del presidente Gabriel Boric frente a las complejas situaciones que les ha tocado enfrentar, principalmente porque él lo dijo muy bien. Otra cosa es con guitarra. Es con guitarra. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, oiga, nos pilló el tiempo. Sí, brevemente. ¿Crisis en la salud? El caso de la influenza. El gobierno está contento. Llevamos el 55% vacunado. Debiéramos llegar a un 80%. El gobierno está feliz. Porque estamos viendo que... La cifra del año pasado solo alcanzó el 78% de la población objetivo. Hoy día por si acaso. No hay una preocupación real por la vacunación. La influenza mata más de 4.000 personas al año. Ya van cerca de 1.600. Así es. 5 en una sola región en menos de una semana, en Ñuble. No voy más para Chillán. Sí, hay que cuidarse, tomar, aprovechar de compartir lo importante que es tomar todas las medidas necesarias, porque evidentemente estamos frente a una situación bien crítica. Aquellos que no se hayan vacunado, que hagan lo posible por concurrir, ¿cierto?, a los recintos asistenciales de salud pública para que se puedan vacunar y, por supuesto, hacerle un llamado al gobierno, que en esto hay que chicotear los caracoles, hay que aplicarse, hay que mostrar alta capacidad de gestión. Recordemos el año pasado, una enorme, miles de vacunas que terminaron venciéndose, ¿cierto? Esos son recursos perdidos, son recursos de todos los chilenos, y el gobierno tiene que llevar adelante la campaña necesaria, acelerar, ¿cierto?, la gestión interna en la red de salud, ¿cierto?, con sus distintas niveles, para poder llegar con las vacunas oportunamente y evitemos que nos veamos enfrentados a una situación crítica desde el punto de vista sanitario, ¿cierto? Y por supuesto, lo más importante es resguardar la salud y la vida de los habitantes de nuestro país. Llamado, insisto, para tomar las medidas, sobre todo aquellos grupos objetivos que son los más delicados: adultos mayores, los enfermos crónicos, los niños, las embarazadas. Las embarazadas en cualquier momento, o sea, no... Así si estás es. por parir, tienes que ponértela igual. Exactamente, el llamado a tomar todas las precauciones del caso para que evitemos enfrentarnos a una situación compleja, insisto, desde el punto de vista sanitario. Que esté muy bien, diputado. Que lo vaya muy bien. Jaime, muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa, ya continuamos en este día viernes en nuestros días de conversación. Espérenlo. Una pausa al diálogo que aporta en Cautiva. Ya vuelve Días de Conversación con Jaime Díaz.